Ya. Yo empiezo. ¿Dónde estoy yo, perdón? Este nada más va a ser esta. Ah, nada más son dos. ¿Y ahora? Es que se le descompuso. ¿Va a haber cámara móvil? ¿El que habla? ¿Va a empezar usted? Sí, yo. Vamos a entrar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos una vez más en Charlas con Científicos. Nos da mucho gusto que estén una vez más con nosotros. El programa de hoy es especial por varias razones. Tengo el gusto de estar con Ale, con Ared y con mi colega Guillermo Kroch del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. El programa de hoy es especial porque, para empezar, los chicos de Más Ciencia, esos que nos divierten tanto en los intermedios en el programa, cumplen un aniversario. Creo que es el primer año de vida de la asociación, lo cual nos da mucho gusto. Esperemos que sean muchos años más. Y por el otro lado, de alguna manera, esto condiciona el programa. Estamos festejando el Día de la Juventud, que por supuesto yo no sé qué día es. ¿Cuándo es el Día de la Juventud? El 12 de agosto. El 12 de agosto fue el Día de la Juventud y esto también hemos querido retomarlo hoy, invirtiendo los papeles tradicionales en los cuales dos investigadores somos entrevistadores y otro personaje es el entrevistado. Ahora nosotros vamos a ser los entrevistados y vamos a ser entrevistados por dos jóvenes de Más Ciencia, de manera entonces que tengo el gusto de estar con Ale, con Ared y con Guillermo Kroch en este programa, que esperamos que resulte de interés para todos ustedes, porque lo vamos a dedicar a resolver todas, y cuando digo todas es más o menos casi todas, las preguntas, inquietudes que tengan ustedes jóvenes sobre el asunto de la ciencia. Pregúntenos, mándenos preguntas sobre todos los asuntos que ustedes tengan inquietud alrededor de la ciencia. Les damos la libertad. Claro que la primera libertad la van a tener Ale y Ared de hacernos preguntas específicas, pero en la medida del programa, por favor, mándenos preguntas de ¿soy bueno para la ciencia o no soy? ¿Cómo resuelvo el gran dilema de si soy bueno para la ciencia o no soy bueno para la ciencia? Para eso estamos aquí, mi colega Guillermo Kroch y yo, y esperamos que esto sea fructífero para todos. Entonces voy a ceder la palabra a nuestras entrevistadoras. Pues bueno, muchas gracias primero por haber aceptado esta invitación al programa, a pesar de que ustedes lo conducen siempre, de ser los entrevistados el día de hoy, porque pues sí nos gusta mucho, o nos gustaría mucho saber cómo, para empezar, no sé, ustedes cómo les nació esta inquietud de yo quiero ser científico, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con ciencia. No sé si ustedes nos quieren comentar algo. Pues como quieras, yo empiezo. Empieza tú, no, claro. No, por favor, yo ya estuve hablando mucho tiempo. Pues mira, es que en realidad aquí hay una definición que uno más o menos debe plantearse desde muy joven, porque justamente por eso son esos programas de direccionamiento profesional o actitudes profesionales, ¿no? Yo no la tuve, obviamente, ¿no? Para mí lo que pasa es que yo tenía mucha inclinación hacia la naturaleza, hacia la biología, siempre tenía mucha inquietud de saber las cosas que tenía enfrente y bueno, transcurrí por muchas cosas, ¿no? Viví en un pueblo, entonces tenía oportunidad de ver el campo, los animales, etcétera, ¿no? Siempre le llegaba a mi mamá en la bolsa cuando me quitaba la camisa y la echaba para lavar, ¿no? Sacaba de la bolsa una oruga de este tamaño, ¿no? Pero no era todo, también había pastito para que comiera la oruga. Entonces, como que de alguna manera yo tenía una inquietud muy fuerte por eso. Era para mí muy importante, por ejemplo, ver cómo era el corazón y esas cosas, ¿no? Entonces, mucho pensé, por ejemplo, ser veterinario, ¿no? Después pensé en ser biólogo,
Después pensé, a medida que iba, digamos, en secundaria y que me iba aproximando a la prepa, pensaba entre psicología, biología, veterinaria, ¿no? O física, de repente pensaba aquello, ¿no? Pero la física era algo que no era exactamente lo que yo quería, o sea, yo quería tocar la sustancia. Entonces para mí era muy, muy importante tocar la sustancia. Y algo que definió ya definitivamente de qué se trataba era que tuve unos maestros de química muy buenos, ¿no? Particularmente en la prepa. Tuve un ingeniero, digo, nadie es perfecto, pero tuve un ingeniero de maestro y nos dio unas clases excelentes, verdaderamente brillantes. Entonces, después de ver esos primeros cursos y revisar estos libros, me di cuenta que eso era lo que yo quería aprender, que de allí eso me iba a solucionar las inquietudes que yo tenía. Entonces decidí entrar a química, ¿no? Y me dediqué... Digo, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, claro que no, ya dije. Entonces entré a química y me orienté hacia el área física, porque siempre me gustó más la idea de hacer matemáticas, ¿no? Que la idea de hacer exactamente biología, aunque la biología siempre sabe que me gusta mucho, ¿no? Entonces me metí al área de química, a hacer el área de físico-química, y bueno, estaba trabajando electroquímica alguna vez porque pues no tenía dinero para vivir, entonces tenía que trabajar de algo y finalmente pude entrar a trabajar a la Universidad de México. Me dieron chamba de ayudante en un laboratorio de físico-química, estuve haciendo físico-química experimental por unos 4 años, 5 años, ¿no? Y llegó un momento en que necesitaba matemáticas para resolver alguna cosa que estaba haciendo. Estaba haciendo fluir unos metales en la máquina universal, ¿no? Y tenía unas gráficas sacadas en un voltmetro. Entonces, en realidad, necesitaba matemática para poder interpretar esas gráficas. Eran demasiado planas y no me decían nada, ¿no? Y también sucedió en ese entonces que se formó biotecnología acá en Cuernavaca. Georgina, mi esposa, trabajaba ya en biotecnología con Paco Bolívar y se vino para acá y entonces yo dije, pues ¿por qué no me voy a hacer matemáticas ahora? Y me vine a trabajar matemáticas con un biólogo, con un químico también, pero a hacer difusión celular, ¿sabes? Una cosa que simplemente me iba a adiestrar en las ecuaciones diferenciales. Y bueno, empecé a hacer eso, pero aquellas cosas no quiere uno acordarse. Tuve que dejar esa chamba y justamente Paco Bolívar me dio trabajo en biotecnología. Entonces trabajé 1 año en biotecnología en el departamento de cómputo, aprendí muchísimo cómputo y me tuve que ir de ahí porque de repente ellos querían que yo hiciera administración y eso ya me estaba dando cosquillas, ¿no? Era muy feo. Y entonces fui a física, platiqué con Bernardo Wolf, que es ahora la persona con la que trabajo, mi jefe, ¿no? Y él me dijo, tengo una plaza, justamente, pero resulta que él hacía unas matemáticas que eran diferentes a las que yo hacía, porque yo hacía matemáticas conmutativas normales, ¿no? Y él hacía matemáticas no conmutativas. Yo hacía programación numérica y él hacía programación simbólica. Pero igualmente me impresionó cuando Bernardo me presentó las matrices, que cada matriz era una lente y eran los rayos de luz. Eso me dejó impresionado. Me dejó impresionado ver que con una matriz yo podía tener una lente y podía controlar su foco, su ángulo, etc., ¿no? Y finalmente me quedé trabajando ahí y ahora realmente tengo muchos años trabajando en física con físicos, y me gusta mucho mi trabajo. He encontrado una ruta que me gusta, que si quieren en otro momento puedo hablar de ella, pero justamente acabé haciendo física, pero sí siento que me falta la sustancia. Déjame entonces hacer el papel de interrogador, porque aquí se los voy a quitar un momento el papel a las chicas. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Química física o física química? Química física. No estoy de acuerdo, tú hiciste física química. Muy bien, pero déjenme robarme la palabra. La trayectoria de Guillermo es más meritoria que la mía, porque efectivamente déjame decir por qué, no es por ti.
Es más meritoria porque en el sentido de que yo era más o menos como tú cuentas que eras, ¿no? De un tipo curioso, me gustaba también abrir los animalitos, en fin, todo este tipo de cosas que uno hace como niño, pero al mismo tiempo tuve un ambiente familiar propicio para que yo me dedicara a la ciencia. Y es ahí donde digo que es más meritoria tu trayectoria que la mía, pero te das cuenta que no es por ti, sino porque yo tenía una familia en la que yo me desenvolví. ¿Sí? ¿Lo ves? No, yo, en mi caso fue más bien, de hecho yo soy el primero de mi familia profesionista. Exactamente, no, mi familia era de profesionistas dedicados a la ciencia. Y tuve la fortuna de tener un abuelo muy dedicado a sus nietos y en particular a mí, y él me llevaba desde muy pequeño a su laboratorio, entonces tenía yo todo el ambiente. ¿Qué era él? Era el médico, pero hacía investigación médica, entonces era muy interesante. Pero bueno, aparte de esto, toda mi trayectoria pues se asemeja mucho a la tuya. Les quiero recordar a todos los que nos están viendo, a los jóvenes, por favor, estamos aquí no por esto que estamos contando, sino por la experiencia que nos da, no sé si la vejez o lo diablo. Pues ya lo dice el dicho. Ya lo dijo el dicho, por esa razón estamos aquí, mi colega Guillermo y yo. Cuéntenos sus cuitas, mándenos preguntas. Cuéntenos qué es lo que en este momento los está acuciando de dudas de si dedicarse o no a la ciencia. Déjame caer en un lugar común, chicas, déjenme caer en un lugar común, que es decir, que este país necesita científicos, y más ahora que se está discutiendo el asunto del petróleo. ¿Qué no podemos discutir el asunto del petróleo con bases científicas? Tenemos que estar sujetos a los vaivenes de los decires de los políticos, que además de que se retuercen como chicuinigues cuando les hacen la pregunta directa, nunca nos dan respuesta. No, que no podemos hacer esto con base científica, en conocimiento cierto, en conocimiento aceptado. Yo digo que sí, y por esa razón este país necesita más científicos, por esa razón estamos aquí. Es un programa, ya lo dije, por el Día de la Juventud, por el aniversario de Más Ciencia, de jóvenes, para jóvenes que están allá, con jóvenes que estamos aquí. Perfecto. Mi Pero colega bueno, levantó la mano. Podríamos decir entonces que de todo lo que tienen en común, bueno, a pesar de que los dos estudiaron una carrera científica, era que tenían curiosidad desde niños, que siempre tuvieron curiosidad, independientemente que tuvieras un entorno familiar como lo tuvo usted, doctor, sino que además no solo era el entorno, sino que naturalmente era la curiosidad por la vida, ¿no? Por respondernos muchas cosas que vemos a diario, en ese sentido. Pero ahí hay una doble cosa, porque en esencia también puedes tener curiosidad por las finanzas cuando eres niño, ¿no? O también puedes tener curiosidad por la forma en la que viven los individuos, ¿no? Por las formas sociales. O sea, yo creo que la curiosidad es parte del desarrollo humano. O sea, eso no es la gran cosa. Cuando uno dice, es que tenía mucha curiosidad en eso, es que vas a ser científico. Es que a final de cuentas todos tenemos una mente científica. La señora que hace los tamales, independientemente de que sepa de temperatura o no, la señora tiene una mente científica. Si no la tuviera, no podría estar haciendo los tamales, ¿no? A ver, yo difiero ahí con mi colega y le voy a pedir que sea más explícito eso de que todos tenemos una mente científica. Es parcialmente cierto en mi opinión, porque en realidad una mente científica tiene una gran dosis de educación. Tiene que ser educada la mente para poder, digamos, proceder como normalmente procede un científico. Es parte de la cosa, pero tienes toda la razón que hay algo de fondo, y yo coincido completamente con Ared en que esta es una curiosidad nata que además, como tú dices, no se puede circunscribir en esos niveles a la biología o a la otra, no, en esos niveles la curiosidad tiene que ser muy amplia, muy amplia. La gente que llega finalmente a hacer ciencia, en esa época no tiene una vocación definida, no tiene una vocación definida. Sino más bien una mente muy amplia, pero como más para bien, querer conocer de todo. Como tú dijiste, Aret, más bien es una actitud hacia la vida, entonces, esa es la base, porque esto te lleva a curiosear todo, no nada más los animalitos y eso.
Claro, y yo Pero creo que puede no ser una curiosidad, puede ser una pretensión, porque también eso es lo que está pasando mucho en nuestra sociedad actual, ¿no? Que la mayoría de la gente dice, bueno, a mí me interesa mucho la ingeniería y me gustan mucho los carros, pero eso no me va a dejar la nada, así es que mejor me meto a contabilidad y administración, ¿no? Eso pasa muchísimo y yo creo que ese es un error muy grave de nuestra educación nacional. Así es. Pero, perdóname, ya tenemos Es que... un deleite escucharlos, de verdad. Me encanta escuchar Antes- estos dos grandes. Bueno. Antes de que Ale nos corte, ¿quién nos va a cortar? ¿Ared o Ale? Yo. Antes de que Ale nos corte, yo quiero insistir en mi pregunta a mi colega Guillermo Croch. ¿Cómo está eso de que hasta la que hace los tamales tiene una mente científica? Vale, ahora tengo tiempo para contestarlo. ¿Un minuto? Yo creo que lo dejamos para regresando del corte, pero Bueno. le damos tiempo de que lo piense el doctor Guillermo. No, de que él. De que yo lo entienda, dice. Y bueno, vamos a conocer un poco acerca de el trabajo que tuvo Más Ciencia este fin de semana, que fue lo que nos inspiró a hacer este programa en realidad, que justamente fue participando en un congreso juvenil, en donde realmente fue muy interesante ver cómo la ciencia se mezclaba con temas como derechos sexuales, como empresarios, entre muchos otros. Entonces les dejamos un corte de Más Ciencia por México. Un divertido corte. Sí, ya ponemos Ya, ¿Qué hay, chico? Eh, Pasan comercial. Pasamos videos, pasamos videos de minuto y medio, 2 minutos, referentes a, por lo general, el primero que hace siempre es de los invitados o el tema que se va a tratar. Pero ahora como somos unos horarios No, porque tenía 2 horas para hacerlo. Ya sabes cómo son. Eso no es cierto. Y luego... es que casi siempre el video del invitado procuramos que para el miércoles ya esté listo. Sí, porque eso se lo mandamos a otro chico. ¿Cómo? lo edita, lo hace. Ese lo hace en realidad el diseñador. Me invitaron hace media hora. Pero no por eso es menos importante. ¿Tanto tiempo es? Yo aquí lo llevo. Ahí lo llevo. Sí, entonces es ese. Hoy también es uno de ¿cómo ves la revista? Ajá. Cada mes hacemos uno como para darle información. Ajá. Esa y el tercero es de... ¿De Hipatia no hablan? Sí, a veces también de Hipatia. Y el tercero es de unos videos que tenemos de unos ganadores de un concurso que se llama TR35, que organiza el MIT para que participen científicos e ingenieros mexicanos menores de 35 años, concursando con proyectos que tengan. Entonces son cortes que hablan de los proyectos que se presentan. Sí. Ellos nos contactaron en algún momento, no sé cómo se enteraron de nosotros, y nos dijeron que sí, podíamos sacar una nota. ¿Inicias? Para darle promoción a alguien. ¿Vas a iniciar? Sí. Falta Ale, no sale. Ah, no. No, ya, es que va a entrar ella. No, ella. ¿Va a entrar tú? Sí. Bueno, buenas tardes, ya estamos de regreso en charlas. Para los que nos acaban de sintonizar, el tema de hoy es la juventud y la ciencia. Y bueno, nos quedamos con una pregunta muy interesante del doctor Federico Vázquez para el doctor Guillermo Croch, que es, ¿qué tiene una señora que vende tamales? ¿Qué puede tener ella que ver con la ciencia? Vamos a ver, ¿qué nos dice? Ok, no es un tema en el que quiero abundar demasiado porque en realidad es un tema bastante complicado, pero creo que debemos estar conscientes que tenemos una diferencia fundamental con los otros animales, aunque nosotros somos animales, ¿no? Los otros animales, los que por lo menos de la vida en la tierra que conocemos, tenemos una diferencia muy grande, ¿no? Que está relacionada con nuestra posición erecta, con nuestra visión binocular, ¿no? Con la posición de la mano que nos permite hacer herramientas y con otra herramienta muy importante. O sea, lo abordo por el lado de ¿qué es lo que piensa un perro? ¿Piensa un perro? ¿No? Me pregunto. Y entonces, bueno, ahí al respecto hay muchas discusiones. En realidad los animales tienen más estímulo-respuesta
que una voluntad. Pero para poder imaginar antes en la cabeza, estos ojos binoculares con las manos prensiles, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos que un delfín es muy bueno porque tiene una comunicación muy complicada, yo me pregunto, ¿qué tan complicada puede ser su comunicación si no puede transformar la naturaleza en la medida en que yo la puedo transformar, ¿no? O sea, de alguna manera, el ser humano, desde que empezó a surgir en las cuevas, ya tenía algo muy, muy distinto del resto de los animales. Y eso algo era esa lógica. O sea, no importaba si no estaban en la práctica científica, o sea, porque los científicos en la actualidad pues, somos los que estamos en la práctica científica, ¿no? Pero lo único que dije, y aquí quiero cortar el asunto, porque prefiero hablar de la conciencia social, en realidad la mente humana, y esto pues lo podemos discutir, ¿no? En cualquier momento, es un tema de discusión. La mente humana tiene una estructura científica. O sea, nosotros siempre elaboramos en nuestra cabeza una teoría, hasta la señora de los tamales. Esa teoría se elabora con conceptos, con categorías y con nociones, ¿no? Que son los únicos discursos que podemos manejar, ¿no? Obviamente, si somos científicos, nuestro discurso está basado fundamentalmente con conceptos. Pero usamos categorías y nociones también, si no, no podríamos hablar. Pero la señora de los tamales, ¿no? Usa mucho más nociones que conceptos y mucho más categorías. O sea, la señora de los tamales me va a hablar. No, mi abuelita me decía que si dejo la olla y que cuando dé el hervorcito 2, cuando veas que hace blum, ¿no? En ese momento tienes que apagarle porque allí es cuando están los tamales. Y si Dios quiere, me van a quedar bien. No ha usado un solo concepto, pero es normal, ¿no? O sea, no se necesita usar un concepto para tener una mente científica. Claro, yo lo que difiero un poco, sí es cierto, estoy de acuerdo en que la lógica define mucho la capacidad científica y todos tenemos capacidad científica, ¿no? Pero qué tan críticos podemos ser, y yo creo que eso nos puede definir como científicos o como para poder practicar ciencia, el qué tan críticos podemos ser con nuestro trabajo. Lo crítico es una actitud, o sea, ser crítico es una actitud, ¿no? Y nosotros tenemos dos formas de tener actitudes. O tenemos actitudes funcionales, como la que tenemos ahorita, porque no estamos, ¡ah! Porque si yo me pongo a gritar, ¡ah! No, pues ya estoy fuera de una actitud funcional, ¿no? Eso es una actitud funcional, la que tenemos ahora, y la otra es una actitud crítica. La actitud crítica sí es el producto de la educación, estrictamente el producto de la educación, y sea en cualquier área, ¿no? A ver, pero entonces, tú dijiste que te querías salir, pues ahora no te sales del asunto. Bueno, está bien. Nada más déjame decirte esto, ninguno de los conceptos que ha usado la tamalera es un concepto científico. No usó ningún concepto, Ningún lo dije. concepto científico, Usó pero sí nociones usó, y categorías. no, sí usó conceptos de uso común, La temperatura. el burbujeo, el blob. No, esas son Esos son- nociones. Bueno, Conceptos de burbujeo. puede serlo, pero lo que voy es, conceptualmente sí hay una diferencia entre como sea que sea, entre un concepto de uso común y un concepto científico, sí hay diferencia. Federico, Y entonces, perdón, ¿y esa diferencia entonces viene de la formación? O sea, el cómo yo me esté formando en la licenciatura, en un posgrado, ¿eso nos puede dar tener esa diferencia? ¿Eso se adquiere durante la formación? eso de un es lo que yo científico? digo que se adquiere en la formación científica, exactamente. Lo que yo afirmo es, la tamalera, yo, cualquiera de nosotros puede hablar de la velocidad, pero la velocidad concepto de uso común es totalmente diferente a la velocidad concepto científico. La educación científica tiene como propósito justamente hacer evolucionar estos que yo incluso llamaría preconceptos científicos, porque finalmente es la velocidad. Pero yo le llamaría
preconceptos, la educación tiene que llevar estos preconceptos en la cabeza del educando a un concepto científico que puede ser completamente distinto, fundamentalmente distinto al concepto velocidad de uso común. Eso es lo que yo digo. Pero ahí, ¿qué tanta diferencia hay entre tener un concepto y entender un concepto? Porque también, o sea, podrán saber mucho, o sea, mucha información y conocerlo, pero si no lo entendemos, y eso viene a, bueno, mi pregunta viene porque pues sí sabemos que mucho de la educación en México se ha basado justamente en eso, en conceptualizar las cosas, pero que no siempre llegamos a un punto en el que nos explican bien en qué consiste ese concepto. Nos lo pueden decir y nos lo podemos aprender, pero no siempre te explican bien. Sí. ¿Cómo? Bueno, ya saltamos a los modelos, ¿verdad? O sea, Sí. justamente lo que está diciendo es que es cómo hacemos los modelos, nuestros métodos y nuestros modelos. Claro. ¿No? Entonces, nada más para aclarar algo de Federico, sí, efectivamente, los conceptos que pueda trabajar una persona que no tiene una formación científica son o preconceptos o conceptos nocionales, se les llama, ¿no? Pero en esencia, de lo que tú estás tratando de decir, tiene que ver con cómo armamos un modelo, cómo armamos nuestros modelos en la cabeza. Los modelos que arma, los modelos que puede armar la señora que hace los tamales, ¿no? O el que mezcla la leche allá sin haber estudiado, en realidad son modelos que no tienen categoría de modelo. Ya sé que me fui recio, pero en realidad lo que pasa es que definí tres tipos de discursos: el discurso filosófico, el discurso científico y el discurso ideológico. No tenemos otra forma de discurrir. Cuando hablamos mezclando esos tres tipos de discurso. Cada uno tiene sus unidades discursivas, ¿no? Los científicos son conceptos, los filosóficos son categorías y los ideológicos son nociones. Entonces, es muy común encontrar en las calles gente armando conceptos nocionales, ¿no? Respaldados en categorías filosóficas. Pero cuando ya tienes una práctica, cuando ya entras a la universidad y empiezas a estudiar una ciencia, te das cuenta que no puedes usar cualquier concepto como sea, como un trabajo que hicimos con Federico sobre errores epistemológicos, que resultó muy interesante porque había un experimento en donde tú pones un matraz de vidrio, le haces vacío, ¿no? El agua sube de repente, si la metes, no voy a explicar todo, pero la cosa es que cierta cantidad de agua se empieza a solidificar, no solidificar, ¿cómo se dice? Cuando el agua se condensa, se empieza a condensar en el vidrio, ¿no? Entonces es muy común que los maestros de las universidades dicen, es que está sudando el vidrio. Cuando esté sudando el vidrio, cuidado. Ahí hay un error epistemológico muy serio, porque el discurso filosófico no coincide, ¿no? Sudar es una cosa de la biología. El vidrio no suda, el vidrio solamente hace que se condense el agua. Entonces, la forma en la que estamos usando los conceptos tiene mucho que ver con lo estricto que seas en tu trabajo profesional, ¿no? ¿Puedo? Claro. Es que no podemos salir ya de esto, ni modo, Croch. Tenemos que quedarnos aquí. El asunto es el siguiente. Tú has dicho que sobre los modelos, has descartado que la tamalera haga modelos. No dije eso. Sí hace modelos, pero sus modelos no tienen categoría de modelo. Ese es mi punto. Y por eso dije que me fui recio. No, es que tu afirmación debió haber sido, la tamalera hace modelos, pero no tiene la categoría de modelo científico. No, nada más con categoría de modelo suficiente. Hay ya una teoría cognitiva basada en que el proceso mental está basado en modelos anticipatorios. Ese es todo el propósito del modelo, anticiparte, correrlo en tu cabeza, esto que te dice el modelo, para poder estar en la realidad antes y poder tener éxito en la vida. Ese es el asunto de los modelos. Y la tamalera y todos nosotros operamos en términos de modelos, pero hay modelos precientíficos y hay modelos científicos. Vuelvo a mi punto. Pero todos son modelos. Finalmente. No dije que no. Okay. Yo nada más que dije que era un modelo, pero sin categoría de modelo.
Muy bien, chicos que nos ven, ya nos mandaron sus preguntas. Yo sé que la pregunta fundamental, la más acuciante para todos ustedes cuando van a iniciar una carrera científica es: ¿seré bueno o no seré bueno? Yo se las voy a contestar. Es más, les voy a decir cómo se deben contestar esa pregunta. Si ustedes me lo permiten, en el próximo segmento. ¿Quién me va a cortar ahora? ¿Ale o...? Aret. Sí. Aret me va a cortar, ¿ya? Sí, lo dejamos para el siguiente o si quieres Pues tenemos todavía solamente tenemos- un minuto. ¿Todavía tenemos tiempo? Un minuto. Un minuto. Bueno, O sea, ¿qué harías tú cuando yo llego como estudiante de licenciatura y llego y te digo, doctor, yo quiero hacer prácticas en tu laboratorio? O sea, me ves así como diciendo, pero no sabes nada, o ven, te voy a instruir, o qué necesito tener, o sea, como estudiante, qué necesitaría tener como para ser un buen científico, Ya. según en tu perspectiva. yo voy a recurrir a una lectura que hice de joven, de un librito de Peter Dewar, que deben ustedes conocer a lo mejor, porque fue premio Nobel de Medicina, por cierto, en los 60s. Y ese librito es muy instructivo, se los recomiendo a todos los jóvenes, que se llama Consejos a un joven científico, hecho por un Nobel. Y entonces narra una anécdota muy interesante. Él narra cuando llegó un estudiante justamente con esa pregunta con él, y le dijo el muchacho: oiga, doctor, ¿usted piensa que yo seré bueno para esta onda de la ciencia? Y entonces él le dijo: mira, piensa en lo siguiente, ¿conoces la pintura del Greco? Y bueno, el muchacho sí conocía la pintura del Greco. Ahorita voy a traducir esto para nuestros videntes que no conozcan la pintura del Greco. No dudo que haya jóvenes que no conozcan la pintura del Greco, pero la respuesta de Dewar fue en ese sentido. ¿Conoces la pintura del Greco? Y entonces el muchacho le dijo: sí, la conozco. Pues ya ves que el Greco pinta figuras muy alargadas, las figuras humanas las deforma extraordinariamente y las alarga demasiado. Mucha gente piensa, le dijo Dewar al chico, que esto se debe a un defecto visual que le hace ver al Greco alargadas las figuras humanas, y entonces por eso él pinta las figuras humanas. Sí. Y entonces Dewar le dijo: a ver, ¿tú piensas que es cierto que el Greco pintaba figuras alargadas porque tenía un defecto que lo hacía ver figuras alargadas? Contéstate esto, y si dices que sí, aparte de que estás equivocado, no eres bueno para la ciencia. Si piensas que no tenía un defecto y te es meridianamente claro el por qué no podía tener un defecto el Greco, estás muy bueno para la ciencia. Déjenme traducir esto rápidamente. Imagínense ustedes que la pregunta es así: si tú fueras un pintor y fueras visco, y yo te pongo un punto en el pizarrón y te digo: reproduce un punto del pizarrón a un lado, siendo tú visco, ¿qué representarías? ¿1? ¿2? ¿4? ¿Cuántos representarías? Si para ti es meridianamente claro que representarías 1, estás bueno para la ciencia, si no, no. Bueno, entonces ahorita nos quedamos con eso y regresamos en un momento para seguir platicando con ustedes en Charlas con Científicos. Volvemos. Ese ejemplo es muy ¿Verdad que sí? bueno. ¿Cuál, el del disco o el otro? Los dos. Los dos, porque vaya, no hay una aberración óptica que te permita ver las figuras alargadas solamente. No la hay. Pero además, sí, en el caso de los discos, No, es que es correcto. O sea, porque si tú eres visco y quieres entrar a la ciencia, en realidad lo que necesitas hacer primero es saber que eres visco. O sea, estar consciente de tus pinches capacidades. Tú siempre vas a Si decir no que estás estás consciente de ellas, empiezas con problemas. No. Bueno, y hay una pregunta. Una. Sí, Tampoco. es en realidad varias. ¿Cómo ven el futuro para los jóvenes científicos? ¿Los ven en México, en otros países por gusto o por necesidad? ¿Cómo ven el futuro para los jóvenes científicos? ¿Los ven en México o en otros países? Ya Y si en entendí. otros países por gusto o por necesidad. Ya entendí, ok. Exacto.
con eso podemos entrar en teología y a la conciencia. La copia aquí por si. Sí, sí que. ¿Tú? Hay que saberlo. Ah, ya vamos a entrar. Estamos de regreso aquí en Charlas con Científicos y bueno, ya empezamos a recibir preguntas del público. Y pues la primera va en dirección a que, ¿cómo ven ustedes el futuro para los jóvenes científicos? Si los ven aquí en México o los ven trabajando en otros países, y si es en otros países, ¿creen que eso sería por gusto o más bien por necesidad? ¿Qué opinan? Mi colega. Bueno, aquí hay algo muy, muy importante, que es algo con lo que nos estamos peleando los científicos comúnmente y sobre todo los teóricos, ¿no? El hecho de la ciencia básica. La ciencia en realidad es la esencia de todo nuestro desarrollo tecnológico. Y si ustedes se dan cuenta, los países desarrollados tienen unos grupos de científicos verdaderamente bien preparados y de muy buena calidad, los cuales adquieren o toman muchos estudiantes para prepararlos en ese sentido y que puedan desarrollarse en realidad la tecnología, ¿no? La tecnología, la ciencia y la tecnología son dos cosas que van de la mano y no podemos separar. Hace rato decía Federico de los modelos, entonces para aclarar y ser un poco más formal, hay modelos teóricos y hay modelos para la práctica, ¿no? Normalmente los modelos que queremos usar cuando estamos hablando de una respuesta para esa pregunta es que nosotros queremos hacer científicos que elaboren modelos para la práctica, en donde puedan ser tomados por ingenieros y hacer un desarrollo tecnológico, y no lo que nos está pasando en este momento con el petróleo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que de alguna manera, en lugar de presentar este proyecto en donde haya inversión extranjera, como si todo fuera dinero, ¿no? En donde nos renten equipos y aparatos del extranjero para poder hacer esto, no se haga un plan de desarrollo nacional en donde se proponga un conjunto de gentes preparadas para que esta cosa tenga resultado, no sé, en 5 años? Ahí Pero, está por la ejemplo, respuesta. yo ahí ¿Por qué no ganan mañana? Perdón, yo ahí preguntaría, en realidad es porque no convocan a un grupo para hacer digamos, un consenso científico para ver los expertos que en la materia, o realmente como nosotros como comunidad científica o ustedes como líderes de grupos académicos, en realidad no existe esta iniciativa, o no de todos, para ir y decir, ¿sabes qué? Yo presento esta propuesta, yo como científico presento esta propuesta porque ya lo evaluamos en mi laboratorio o en donde sea, como comunidad científica ya lo evaluamos. O sea, ¿qué tanto es este vínculo? Realmente no, aquí estamos no hay hablando este de corrupción. vínculo. No, aquí estamos hablando de corrupción. Aquí hay un problema de corrupción y de intereses, ¿no? En realidad lo que está pasando es que se desarrolla desde el gobierno estas iniciativas, se dan estas iniciativas, pero por intereses. Vean lo que nos pasó en el tiradero de basura de Lomas de Mejía, ¿sí, no? ¿No? Vean lo que nos pasó. La Universidad de México, el Politécnico y el CINVESTAT hicieron trabajo de primer nivel, científico puro y científico teórico, y de primer nivel ingenieril, experimental, y dijeron una serie de consecuencias. ¿Y qué fue lo que hicieron los gobernantes, no? No, pues igual, hicieron el tiradero en el lugar número 5 que se había decidido entre la gente de los científicos y los expertos. Y bueno, cuando supimos eso dijimos, bueno, órale, pues que háganlo ahí, pero por favor tomen en cuenta que hay que ponerle una losa de ese tamaño, que hay que poner unas capas, que hay que revisar para tener problemas con el líquido que se transmina al subsuelo, etcétera. Pues ¿sabes qué hicieron? La capa era de este tamaño, ¿no? O sea, tenemos un problema mayúsculo de corrupción. O sea, por eso es que no se incrementa la ciencia en México, por eso no se estimula la ciencia,
Por eso la gente se la tiene que andar surtiendo en que si le gusta ser científico, a lo mejor está como los poetas del siglo pasado que no ganan ni un quinto, ¿no? Y tú no puedes presentar iniciativas, porque presentas una iniciativa y mira lo que pasó en Lomas de Mejía, ¿no? O sea, no se puede. Y por ejemplo, no sé quién de los dos quiera responder, pero en ese sentido, ¿cómo ven a los jóvenes ahora que estamos integrándonos a esta parte de la sociedad? O sea, ¿nos ven un poco más propositivos o no, o menos? ¿Nos ven más indiferentes? ¿O en realidad si entramos a ciencia solo por necesidad? O sea, ¿cómo ven en general a los jóvenes científicos? Ustedes trabajan con jóvenes todos los días. Entonces, ¿cómo los ven, no sé, como se veían hace 10 años, ¿no? Que ahorita son quizás los que están ahí representando como generación a toda la parte de gobierno. Bueno, déjame a mí volver a la pregunta anterior, la primera, porque creo que es interesante lo que ha dicho Guillermo, y yo nada más para complementar, porque estoy completamente de acuerdo en lo que él ha dicho. Es un problema de corrupción y de intereses el que la ciencia no tenga el papel que debe tener en una sociedad que pretende llegar al bienestar general. El asunto no solamente es de intereses locales ni personales, sino más bien tenemos que salirnos para entender un poquito la situación de la ciencia en México, y voy a volver a la pregunta al final. Entender que esos intereses traspasan las fronteras de nuestro país. Entonces estamos sujetos como país al vaivén de los intereses de grandes potencias. Y entre otras cosas, pues las grandes potencias prefieren tener países dependientes, países que no producen su propia ciencia, países que no pueden producir lo elemental de una infraestructura científica para poder impulsar la ciencia. Y vender kits. Y prefieren tenernos para que estemos comprando kits, como dice mi colega Guillermo Croce. Ese es un asunto que yo quería ampliar un poquito más. Entonces, no se trata más que de un modelo de desarrollo que tiene México ya, yo creo que ya va para fácilmente unos 60 años, a partir de los 40, 50, que no está enfocado a la independencia, que no está enfocado a la capacidad de producir nuestro propio conocimiento, que si es científico tendrá validez universal y todo esto que ya sabemos. Bueno, permíteme frenarte un momentito, vamos a ir a un corte y volvemos para retomar bien este tema y que sea mucho más amplio para todos los que nos están escuchando. Oye, no acepto que me quiten la palabra, le tocaba a Ale. No, bueno, vamos a arreglar unos desperfectos técnicos en realidad. Eso es todo, volvemos. Sí, algo está pasando. El que viene es el último. Bueno, es que nos enojamos mucho y nos pusimos a subir. Estamos en furia. Es como, ahora en Technicolor psicodelia. Sí me dijeron varios así. Está bien la transmisión, sí, tranquilo. No, se están enojando mucho y te están poniendo así. Un tweet que estamos tan enojados que nos estamos poniendo así. Pero con el gobierno. Pero efectivamente lo que es. Pero por ejemplo, sí se ve así como, sí en generación, bueno, ustedes como van viendo las generaciones de chavos que entran a sus laboratorios, ¿los ven como más propositivos o cada vez menos? O sea, como que tanto también nos va afectando. No puedes resumir la cosa en propositivo o no, sino porque, mira, toma en cuenta que a nosotros nos tocó una época en la que todavía había una posibilidad de vivir en el planeta distinta. Ahorita lo único que existe es capitalismo, y el capitalismo es solamente una forma de vida. A nosotros nos tocó cuando el socialismo tenía todavía muchísima fuerza y era una filosofía de vida. No era una forma de vivir más, ¿no? Era una filosofía de vida. Ahora, que es de otra discusión decir si se consolidó o no y por qué no, pero a nosotros nos tocó una época distinta. Nosotros en esta época era muy común encontrar gente revolucionaria en las calles, ¿no? Era muy común que hablaras con cualquier estudiante y te saliera con algún rollo revolucionario, ¿sabes de una más nueva vida. indiferencia entonces? Sí, pero así no asuntos de la ciencia, sino no, en general. En general hay más diferencia. Lo único que busca últimamente los jóvenes, y es que me doy cuenta, es ganarse una lana, ¿no? O sea, cómo poder ganar una lana, cómo tener un buen carro, cómo mejor tener una buena cama, una buena tele. O sea, todo va en función de todo va en función de eso. O sea, no hay esto de, caray, ¿cómo será el universo realmente, no? O cómo será la situación social, ¿cómo podremos vivir mejor? ¿O qué es lo que hay abajo de los océanos?
o de qué está, realmente cómo se componen las células, o ese ARN. Pero por que ejemplo, ustedes eso ya trabajan, lo ¿qué correlaciona hacen, mucho no? con el... O sea, cada vez entran más alumnos al posgrado, ¿no? Sí. Pero ¿por qué entonces eso? O sea, según ustedes, ¿por qué sería? ¿Porque no hay porque trabajo? es una exigencia social que tengas. Te pagan más si eres posgraduado. Si No tú entras necesariamente, con- depende del área, ¿no? Pues sí, no necesariamente, Depende del área, depende ¿no? del área. Pero por ejemplo, si quieres entrarle al rollo de la ciencia, las ingenierías, la biología, etcétera, si eres posgraduado es que tienes camino libre. Si no, vas a tener problemas muy serios, ¿no? Eso es muy común. Eso sí es una exigencia que tiene que ver con eso de las fronteras que se pueden. O sea, porque a final de cuentas pues ya estamos viviendo una aldea global, ¿no? O sea, queramos lo que no, particularmente en la economía. Y sí, o sea, es valioso, por ejemplo, el trabajo que hacen los chicos en sus laboratorios. O sea, Pues yo tengo un ingeniero como que está de estudiante y que su trabajo ha resultado muy interesante, muy interesante. O sea, y conozco a otra también que ha hecho un trabajo muy, muy interesante de apoyo a la ciencia. Pues, Ale ha hecho un trabajo muy interesante. la Si verdad. quieres darle inicio. Pero déjame terminar. quería decir ya cómo veo a los chicos. Pero puedes usar ¿Cómo- estos elementos cómo que es hablan eso? ahorita. Porque... No, tú. Y creo que seguimos No, teniendo es que problemas es una técnicos. calificación. Tenemos que Yo también. Tenemos una pregunta que dice: ¿qué tan independiente es la forma de trabajo de la ciencia y se encuentran realmente vinculados con problemas reales y actuales? ¿Qué es tan independiente? ¿Qué tan independiente es la forma fuerza de trabajo? Ah, La forma de trabajo de La la forma de ciencia. trabajar. ajá. Y se encuentran realmente vinculados con problemas reales y actuales. Ah, ok, sí. Digo, está mal expresada la Ajá, está pregunta, pero como- sí se entiende. Y si quieres, de ahí partimos a la pregunta Es una de pregunta muy común. qué tanto apoyo dan, ¿no?, los jóvenes en la investigación científica, al menos desde sus laboratorios. Sí. Sí, pero esa parte justamente de la ideología, cómo les tocó a ustedes y cómo está ahorita, era justo lo que platicábamos el otro día de por qué si a pesar de que, o sea, en el 68 y todo eso también hubo movimientos sociales muy grandes de jóvenes, ahorita como que retoman 132 y lo que te quieras así, pero como que el impacto y la fuerza no es la Es que misma. no. ¿Y a dónde fue todo lo que hubo antes? ¿No? Es que no tiene nada que ver, o sea, porque los capitalistas burgueses, tecnócratas, no neoliberales, y se encargaron de darle... Y por ejemplo, a pesar de que ahorita hay muchas organizaciones civiles, porque ya hay más en comparación de los años anteriores, Sí. no tiene tanto auge porque incluso la misma sociedad te ve, te vas y pierdes tu Sí. tiempo, Ahí está. incluso te Y pueden ahí la aislar un pregunta. poco, ¿no? Entonces, ¿Quién va a entrar? No. vale. ¿Y es el último? Sí, ¿no? Es el mismo segmento, ¿ves? Nunca me alcanzo. Bueno, ya estamos de regreso en Charlas con Científicos, se nos ha ido el tiempo rapidísimo y sentimos que todavía tenemos muchísimo más que hablar, pero nos quedamos con un comentario del doctor Federico que le tuvimos que cortar la inspiración, así que me gustaría que antes de continuar con las preguntas del público retomáramos ese comentario. Sale. Era respecto a la pregunta de Ared, de cómo, bueno, no es más bien de una pregunta del público, de cómo vemos a los chicos egresados de un posgrado, si los vemos en México o los vemos en el Y extranjero. claro, y si es por necesidad Y si es también por el que- necesidad el que o... pueden estar por Esta es, gusto. esta es una pregunta muy compleja, muy complicada, o sea, tiene una respuesta muy complicada, muy difícil. Pero lo que yo lo veo positivamente, es decir, si un chico por necesidad se tiene que ir a trabajar al extranjero, esto no debería causarle ningún conflicto ni sentimental, ni emocional, ni intelectual, porque, y esto quiero hacer énfasis, la ciencia es una. La ciencia en México, la ciencia en Estados Unidos, la ciencia en Europa, la ciencia en África, la ciencia es una. Y entonces, en ese sentido, cualquier chico que se vea, por necesidad o no,
tener que irse fuera del país, tiene que ubicarse en este contexto. Está contribuyendo a la gran empresa científica del mundo. Claro que la gran empresa científica del mundo tiene matices. No es lo mismo hacer ciencia en un país en desarrollo, en un país emergente, en un país avanzado, en un país pobre, en un país paupérrimo. No es lo mismo, eso es clarísimo. Y por ejemplo, si comparáramos las oportunidades que ahorita en ese sentido tienen los jóvenes en formación científica, como ustedes las tuvieron en su momento como jóvenes en formación, ¿podríamos decir que también hay más oportunidad o hay menos oportunidad? En mi opinión, actualmente hay más oportunidad que un chico se dedique a la ciencia porque hay más apoyos. La formación de CONACYT Y más información. en 1975 fue fundamental para el despegue de la ciencia mexicana. Sí. Eso es definitivo. CONACYT ha quizás mandado al extranjero o a graduarse o ha graduado con apoyos específicos a estudiantes aquí en México, quizás una cantidad brutal de jóvenes. Quizás, Julia no me dejaría mentir, pero en esta ocasión pues, no tengo la cifra exacta, pero quizás 100,000, 150,000, 200,000 jóvenes han salido auspiciados por el apoyo de CONACYT. Eso no existía antes de 1975. Antes, para que un estudiante hiciera para empezar, no había los programas de posgrado en México. La historia de los posgrados en México es relativamente reciente, pero concretando, para resumir, porque ya está acabándose esto, sí, hoy hay más oportunidades de hacer estudios en científicos en México. Y en cuanto a plazas de investigación. Y en cuanto a plazas, tiene subes y vaivenes. Tiene subes y vaivenes. Pero o sea, como pero positivamente, México está creando centros de investigación, los centros de investigación están creciendo por épocas lentamente, pero poco a poco en México se ve ya la necesidad de que la ciencia juegue un papel mucho más preponderante en el desarrollo nacional. Pues y eso... biotecnología, biotecnología, nanotecnología. Hoy por hoy son de los mejores. CONACYT ha puesto sus focos verdes, es decir, aquellas áreas del conocimiento científico que tienen que desarrollarse en México, lo ha puesto muy claramente, nuevos materiales, nanotecnología, biotecnología, etcétera, etcétera. Todo esto va a ser apoyado en México. Entonces los chicos deben estar optimistas en el sentido de que tendrán oportunidades de desarrollarse en una universidad estatal, porque hay muchas universidades estatales que están elevando su calidad rápidamente en estos últimos 15 años, y en algún centro de investigación, etcétera, etcétera. Deben ser optimistas, debe ser claro para ellos que el objetivo de hacerse científicos es un objetivo básico, definitivamente válido en estas épocas. Muy interesante toda esta información, y bueno, el público tiene más preguntas además al respecto, y justo yo siento que tiene que ver con esto, que es justamente qué tan independiente es la forma de trabajo de la ciencia y si realmente se encuentra ahorita vinculada con los problemas reales actuales del país. Eso es una pregunta, yo quiero decir, esa es una pregunta muy común, muy común, particularmente en los países subdesarrollados, ¿no? Claro, perdón, y sobre todo porque de repente terminan la tesis y dicen, y bueno, ¿y eso para qué sirve? Sí, exacto. En ese sentido también. Y ahí viene parte de lo que estaba diciendo Federico al respecto de esta universalidad de la ciencia. O sea, en realidad la ciencia es una maquinaria, ¿no? Es una maquinaria que trabaja sin parar. La ciencia no es de esas cosas que tú puedes hacer trampa y seguir trabajando. No. O sea, cuidado, en la ciencia tú no puedes hacer trampa. En la ciencia lo que dices lo tienes que demostrar, y más temprano que tarde cae el que ha dicho mentiras o el que no ha dicho una cosa correcta. O sea, es un problema en la ciencia, uno debe ser sumamente cuidadoso en la ciencia. Ahora, realmente esta maquinaria produce conocimiento continuo, sistemático. Una cosa que yo hago aquí, ahí, en mi currículo, apartado, y que logro publicar en algún lugar, inmediatamente forma parte de la gran estructura de la ciencia en cualquier lado del mundo. Y cualquier persona en otro lado que quiere trabajar algo muy parecido, lo primero que hace es investigar quién ha trabajado eso, e inmediatamente toma lo que ya hay, ¿no? Para poder de ahí partir y usar mucho menos tiempo. O sea, los científicos siempre estamos creando algo.
siempre está sucediendo algo. Obviamente estamos acostumbrados a ver maravillas, ¿no? A que yo descubra mañana una nueva ley, ¿no? Y ese es el deseo grande de los científicos. De mi manera poética de decirlo es arrancarle un secreto a la naturaleza, ¿no? Y podérselo comunicar a los demás, que ni siquiera es mío, lo dijo Carlos Marx. Pero de eso se trata, ¿no? O sea, de arrancarle un secreto a la naturaleza y poderlo comunicar a los demás. Esos secretos son los que van armando la ciencia. Y para la gente que no hace ciencia, que no está en la práctica científica, muchas veces parece ser que no hacemos nada, ¿no? Que lo que hacemos es inútil, ¿no? Pero no. Y en ese sentido también, a lo que voy en hacer esta práctica científica, ¿cómo dirías o cómo dirían que es la contribución de los jóvenes en esta práctica científica? ¿Cómo es la contribución? ¿A qué nivel se puede traducir esta contribución por parte de los jóvenes? Pues los jóvenes siempre dan ideas muy frescas. Entonces, a medida que uno es científico y envejece, o los que envejecen, pues, ¿no? Inmediatamente empiezas un poco, no quiero decir la palabra anquilosar, ¿no? Pero empiezas a ser un poco más lento, empiezas a tener tus propios procesos de cálculo, de idea. Los jóvenes siempre llegan con nuevas ideas y además tienen toda la energía, ¿no? O sea, si su idea no es buena, igual pueden saltar a otra y a otra, ¿no? Y además tienen otra cosa que es importantísima, su manera de enfrentar la cibernética, ¿no? O sea, las computadoras, este medio. Es impresionante cómo son los jóvenes y cómo abordan estas cosas, ¿no? Eso es una ayuda enorme para la ciencia, pero enormísima. Sus ideas frescas. Nada más recuerda a Alberto Einstein, y Poincaré lo dijo, ¿no? O sea, se necesitaba una mente fresca y joven para dilucidar el problema del éter, ¿no? Claro, yo hubiera dicho nada más que se necesitaba una mente fresca y aventurero y audaz para hacerlo. Estoy completamente de acuerdo. Pero es que Poincaré en 1904 estaba muy cerca ya hurgando en la electrodinámica. Sí, ¿no? Sí. Déjame nada más decir que la palabra es no dejarse anquilosar. Yo creo que la mejor palabra es no dejarse aniquilosar. Ah, sí, bueno, sí. Eso es una composición muy bonita. Aniquilosar. En realidad para nosotros es como enriquecedor escuchar todas estas palabras, porque sí, yo creo que estos dos grandes científicos que tenemos aquí en realidad son grandes científicos de corazón muy joven, porque pues en realidad la edad pues, es lo de menos, ¿no? Ustedes siguen compartiendo todas estas cuestiones, todas estas ideas con todos, además por eso están aquí en Charlas con Científicos. Y bueno, quería hacerles una pregunta más al público. ¿Tienen ellos una duda? Si el actual modelo exponencial de crecimiento de científicos, que ya mencionamos que ahorita hay mucho más graduado, posgrados y todo esto, si realmente ese es un modelo apropiado para México, ¿ustedes qué opinarían de esto? Bueno, para empezar, no creo que sea exponencial. Sí. A lo mejor es Primer una ley punto. potencial, pero no creo que sea exponencial. Pero la respuesta es que si esto es un modelo, bueno, no lo es decir, no es nada más, es una parte del problema, es decir, en un país tiene que haber más. Ni siquiera es un modelo. Ni siquiera es un modelo, es una tendencia, es un proceso, pero es una parte del problema. Es ¿no? como el perrito de la ruta, ¿verdad? Cuéntame esa. Es que ustedes se suben a la ruta, ¿no? Y entonces está el perrito ese que está pegado con un corcho y que tiene un alambre. Y entonces te subes a la ruta y empieza la ruta a jalar y el perrito va a brincar, ¿no? Pero sorprendentemente, después de un rato, la ruta sigue y el perrito empieza a oscilar armónicamente. Eso se llama orden por fluctuaciones. Y parte de lo que nos pasa en este país y en todo el tercer mundo es que tenemos orden por fluctuaciones con lo que sucede en los países capitalistas. Por eso el perrito es muy bueno para explicar el acento, ¿no? O sea, nosotros seguimos acá en el cañón todo tortuoso, ¿no? Pero nuestros sistemas de educación, etcétera, queramos que no, empiezan a armonizarse porque estamos en un planeta. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya está dicho. Sí, es muy interesante toda esta plática. Y bueno, también yo tenía también otra duda. No sé, ¿ustedes creen que realmente los jóvenes ahorita llegan a la ciencia por el amor de llegar a la ciencia, por necesidad,
¿O qué podrían definir ahorita como viendo a sus estudiantes? Realmente llegan y dicen, este chavo tiene amor a la ciencia, este chavo va a llegar lejos Pues es que porque hay de tiene amor a la todo, ciencia. eso no ha cambiado. Yo digo que eso no cambia en la humanidad, hay de todo, ¿no? Pues hay gente que tiene mucho amor por eso, a pesar de que su papá le diga que mejor estudie ingeniería, ¿no? Y hay gente que no tiene amor por la ciencia y ni siquiera le interesa, y es perfectamente válido. O sea, justamente la variedad es lo que hace la riqueza humana, ¿no? Pero déjame agregar algo. Efectivamente hay de todo, pero el gran logro de la ciencia mexicana, aunque es pequeño el aparato científico en México, el gran logro fue hacer de la ciencia una actividad profesional. Y en ese sentido está un poco ya separada o no sujeta a los vaivenes de las vocaciones, de estas cosas, si tuve una familia adecuada, con un ambiente adecuado para que yo me dirigiera. No, ya eso está pasando un poco de moda en México. En la antigüedad sí uno tenía que tener una gran vocación, una gran Si tu influencia. papá era médico, tú eras médico. Exactamente, pero actualmente no, y ese es uno de los logros de la ciencia mexicana. Se ha vuelto una actividad profesional, y en ese sentido es bueno que la gente llegue pensando fríamente como una actividad profesional a la ciencia, que requiere un esfuerzo de formación, que requiere un esfuerzo de... Sí, por supuesto. Pero quiero que... un esfuerzo de formación, un esfuerzo de disciplina, un esfuerzo de pasarse muchos años en la educación científica. Aparte de eso, si el individuo tiene una inclinación natural a la ciencia o la tuvo, qué mejor. Pero si la ciencia es hoy en México una actividad profesional, la gente tiene que acceder a ella como un profesional. Entonces, Miren, por ejemplo, un caso, quiero poner esto de ejemplo, porque aquí se preguntó algo bastante riguroso, ¿no? Si tenía que tener exactamente una vocación científica. Puede que no. Y para ser científico justamente no exactamente se necesita que realmente tengas esa vocación, ¿no? Mira, te voy a decir por qué. Un estudiante platicando del problema que hacemos en el trabajo, que hacemos física teórica, me decía que él es bueno para las matemáticas. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y tienes mente matemática? ¿No? Porque aparentemente en un grupo de teórica, en donde estamos haciendo matemáticas muy complicadas, hay que tener mente matemática, ¿no? Entonces él me decía, sí, tengo mente matemática. Y digo, pues demuéstramelo, ¿no? Porque yo no. O sea, yo de entrada no tengo mente matemática. A mí me apasionan las matemáticas, me gusta muchísimo hacer matemáticas. Cuando sé cosas nuevas de matemáticas se me alumbra el coco, pero no porque yo las descubra, ni porque yo sea un excelente. Mi mente no es matemática, y lo sé perfectamente bien, es como el disco, ¿no? O sea, yo entré sabiendo que no era matemático, ¿no? Entonces, uno puede entrar a hacer la ciencia a sabiendas de que no es eso lo que más te gusta, pero resulta ser que hay algo ahí que te llama mucho la atención. Lo que sí, es algo que sí debo decir, es que hagamos lo que hagamos, hagámoslo lo mejor posible, ¿no? Con todo nuestro espíritu para hacerlo bien, ¿no? Porque el problema de este país es que nos metemos a hacer algo y lo hacemos ahí blandengue. Y eso es algo que no podemos permitirnos. Tenemos que ser realmente serios con lo que decidimos hacer, ¿no? Y ahorita sí, alguno de los jóvenes que nos están escuchando, que todavía no tienen nada que ver con la ciencia, pero a lo mejor ya nos están escuchando, ¿ustedes cómo los invitarían a que se acerquen a la ciencia? No necesariamente estudiar, pero a alguien que le entre la curiosidad, ¿cómo los invitarían ustedes a que se acerquen a conocerlos? ¿Pueden ir a su laboratorio, por ejemplo, a Sí, platicar claro. con ustedes? Claro que sí. ¿Hay algún espacio diseñado aquí en Morelos como para que ellos puedan acercarse de ¿Hay alguna manera a la espacios ciencia? públicos? Sí, siempre estamos abiertos a las visitas de las escuelas, inclusive, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la Universidad del Estado de Morelos, en donde yo trabajo, tiene programas específicos de invitación a escuelas para que grupos interesados, eso es una cosa importante de entrada, estudiantes destacados o destacados en su inclinación hacia la ciencia, asistan y conozcan el ambiente de la facultad. Entonces sí hayan un ambiente adecuado para que esto ocurra. Aparte de eso, la propia Academia de Ciencias, déjenme recordárselos, tiene programas específicos como coloquios o
inclusive algún tipo de actividad hacia profesores del nivel medio superior, a través de los cuales se fomenta esta posibilidad de que los chicos accedan o se sientan inclinados a la educación científica. Aparte de esto, hay una serie de actividades como son los famosos concursos de conocimiento, que son a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Déjenme decirles aquí que de Morelos han salido estudiantes en todas las olimpiadas, en todas las disciplinas, biología, química, matemáticas, física, en fin, de todas las disciplinas, que han llegado a tener un papel muy destacado en internacionales. Entonces, efectivamente, hay un ambiente adecuado en el estado de Morelos, y debo decirlo hoy más que nunca, porque el gobierno estatal tiene hoy la intención de promover a la ciencia en su política de desarrollo del estado, y hoy más que nunca hay un ambiente adecuado como para que los chicos se acerquen. Ahora, hacer una invitación expresa a los chicos es difícil, pero yo lo hago a través de un espectáculo que tengo que le llamo magia científica, que son trucos basados en conocimiento físico, y no hago ninguna invitación, pero sí los chicos se ven muy atraídos hacia este tipo de situaciones en las que algo inexplicable sucede ante sus ojos y que podría eventualmente llamarlos. Entonces la forma de llamarlos es variada, puede ser una u otra, o en fin. No hay y yo soy en un grupo que, al contrario, tenemos muy pocos estudiantes, muy pocos, porque casi nadie quiere hacer física teórica, ¿no? Es algo que normalmente no llama mucho la atención. O sea, padecemos de muchachos que vayan, muchachas que vayan a tratar de trabajar con nosotros. En realidad lo que nosotros hacemos es análisis de señales. A grosso modo es lo que estamos haciendo, análisis de señales. Y realmente formamos un grupo muy fuerte de óptica matemática, y si quieren ir a ver nada más qué hacemos, pues pueden ir al Instituto de Ciencias Físicas, se preguntan por mí, dan un currículum 19 y ya, listo, ¿no? Y se puede platicar un rato y pueden ver las posibilidades que hay y de lo que se trata, porque a lo mejor llegan y dicen, no, pues fuchi, ¿no? O sea, yo no quiero hacer eso, ¿no? Pero a lo mejor, ¿qué tal si llegas y te topas con una sorpresa, ¿no? De que estamos haciendo algo interesante, porque mira, decir que estamos haciendo análisis de señales no es pequeña cosa. O sea, analizamos cualquier señal, señales en general, aunque sean de las manos. Hasta señales amorosas también. Y bueno, a mí me gustaría, ya estamos a punto de concluir el programa, pero sí me gustaría que de manera quizás muy concreta pudieran decirnos qué es lo que más les gusta de su quehacer científico como formadores de recursos humanos, como formadores de los jóvenes que están en esa práctica científica. O sea, ¿qué les gustaría, si acaso, ver en esos jóvenes el día de mañana, en unos años? Déjame contarte qué es lo que más nos gusta de nuestra actividad científica como formadores de científicos. A mí lo que más me fascina es ver la felicidad de un estudiante cuando sabe que ha encontrado algo nuevo. Déjenme ilustrarlo. Yo tuve un estudiante extraordinariamente entusiasta que se entusiasmaba hasta cuando resolvía un problema del Resnick, ¿no? Resnick es un libro clásico de los estudiantes de licenciatura en física, y entonces reaccionaba como si hubiera realmente obtenido un resultado original que nadie había, en fin. Entonces el chico lo que hacía era que cuando estaba así en el pizarrón, estábamos juntos haciendo algo, y ya llegaba y resolvió un problema, entonces lo que hacía, se echaba para atrás, admiraba su propio resultado, y todo lo que hacía era, se ponía a dar vueltas así como esos perritos felices, y aquello me causaba un grandísimo placer. Y luego también, cuando no le salía, hacía algo semejante, entonces decía, ¡qué contrariedad! Entonces se voltea y en el otro para el otro. Era divertidísimo. Entonces esas manifestaciones que uno mismo ha vivido cuando descubre algo, es un placer inmenso. Solo por eso los chicos deberían dedicarse a la ciencia. Es un placer inmenso encontrar algo que nadie ha encontrado antes. Entonces, aunque ya lo hayan encontrado. Aunque ya lo hayan encontrado, sí.
Claramente, qué bueno Pasar que me lo el dice mi colega Guillermo Grosch. Aunque ya lo hayan encontrado, si uno no lo sabe es mejor, pero aunque reproducir un resultado también causa mucho placer. Sí. Un gran problema físico que ya han resuelto los estudiantes 50.000 veces, resolverlo de nuevo es un placer inmenso. Pero bueno, en el presenciar camino, eso es extraordinario. porque en el camino de resolver esas cosas también encuentras otras. O sea, eso es uno de los grandes valores de la ciencia, ¿no? O sea, obviamente encontrar un resultado, sacar un resultado es un placer enorme, pero todo lo que vas encontrando en el camino también te puede dar muchísimo placer, ¿no? Muchísimo placer. Y yo en esencia comparto lo que dice Federico al respecto de los estudiantes, ¿no? O sea, para mí es un placer es trabajar con un estudiante y ver su cara de satisfacción pegada con la mía, ¿no? Porque hemos sacado algo, aunque sea lo más sencillo. Pero verdaderamente eso es de lo más bonito, ¿no? Eso es de lo más enriquecedor. Pues para nosotros ha sido un placer realmente tenerlos a ustedes dos aquí este día compartiendo estas experiencias que realmente pocas veces nos enteramos pues, qué hubo detrás, ¿no? Ahorita vemos al científico consolidado, increíble, pero ¿qué hubo antes? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Y qué piensan de la juventud actual, ¿no? Entonces para nosotros realmente ha sido un placer tenerlos aquí platicando de esto. Ya tenemos que cerrar charlas con científicos el día de hoy, pero no sin antes decirles que hoy vamos a regalar otro termo de charlas con científicos, así que a ustedes les toca poner quién se lo va a ganar. ¿Cómo? Una pregunta, te toca a ti por ser el... Una frase que Ah, nos sí. manden por Twitter, por Facebook, lo que se les ocurra. Bueno, déjenme... pero esto implica que nos hayan visto desde el principio. ¿Quién fue Peter Dewar? Yo lo dije. ¿Te gusta? Sí, ¿Te gusta? sí, claro que sí. Y bueno, el primero que mande la respuesta, ya sea por Facebook o Twitter, bueno, van a tener de premio este tema. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el programa de hoy, enfocado a las juventudes en la ciencia y de cómo los científicos grandes, como los que vemos aquí enfrente, llegaron a este lugar. Y bueno, síganos todos los jueves, recuerden, a las 5 de la tarde en Charlas con Científicos, y espérenos la emisión la siguiente semana. Bueno, entonces, Oigan, sí que qué se piropos. llevan las cosas. Pues muy bien rápido. Qué piropos, oigan. Uno se queda muy clavado siempre. Te quedaste como siempre. No, está bien. Olvídalo. Pero aparte se va muy rápido. Se va muy rápido. Sí, o sea, ya no vamos a esto. Así es. ¿Tienen los programas? O sea, siempre se quedan muchas cosas sobre la mesa. Pues, se van a entregar los copias. Más ¿Qué de vas a eso, escribir? o sea, cuando me dices, lo haces y las cosas. Otra vez. Dewar, D-E-W. Yo las veo igual porque las tengo que estar editando. ¿Tienes dónde pasar? Aquí. Pasar disco. No, tiene que ser por- ¿Los tienes en tu ¿Este computadora? programa? Traigo mi disco. Te lo traigo en el Hay una papel. liga acá. Y ese programa queda grabado. Queda grabado. Puedes ver después, lo van a hacer. Sí que van a ver. No tienen buena página de la academia que estamos viendo al canal de Ahora, YouTube. YouTube, nada más que lea tu nombre. No, yo lo siento por los que no me quieren. Bueno, ya. Hace un montón de calor. Oye, qué rápido. Sí, es que las No lámparas. era que estuviera mal el sistema, sino estábamos en... ¿Qué sí ya? No, es que está conservación. No, es que con Federico siempre Sí, nos sí. salen unas pláticas muy buenas. Además, 4 años en la radio. Voy por el... No, pues sí. Pues sí, Ya me llegaré en parece. su Más espero que no haya salido esto de atrás, ¿no? Para la otra semana ya. Pues sí, para la otra me dio mucho gusto verte por acá. Ya por el aquí, sí, Pues mira, cuando se pueda hacer algo particular. Oye, pero me lo voy a decir porque mande lo de las Y que yo pueda. A ver, Lalo. Ah, sí, es que teníamos otra propuesta de una asociación. Eso sí que hace terapia. Un chavo Federico y yo estábamos que pensando. una asociación que va a hospital, Hacer el Pero te aviso. de hecho, una chava que me puso el lleno de las... Como grupo tenemos en la página y Ahorita ya no está, ahorita ya no está. Chida. También queríamos ver, ponemos a otra chica en una asociación que se llama Ilumina México, que
no Sí, es pues, ¿qué precisamente una crees? asociación, Lo es que una están enseñando empresa sábado. como asociación que llevan paneles solares hacia las regiones donde no hay luz, no se los regalan, trabajan con ellos para Quiero conseguirles a una. enseñarles cómo se usa y incluso para darles mantenimiento. Son las Y, termitas esas que le llaman. y se los venden, no al costo real porque ellos consiguen financiamiento, pero sí entonces se los dan porque ellos dicen que cuando te cuesta lo valoras más y lo cuidas más. Entonces por eso, entonces también podríamos ver si Aparecemos de si pronto, quieren no podemos vimos ver si ellos pueden financiar. Ese ya también los es un tomé. proyecto muy padre. ¿Dónde fue? Fue el concierto de Zombie. Ajá. Está muy bien, porque aparte Vamos a son bajar, estudios ¿eh? para llegar a los lugares donde la CFE no No planea llegar. Ese, y otro de conciencia vial, Se me quedó